Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Hoy tenemos un mensaje especial de la palabra de Dios, que su título mismo nos da a entender de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de En las manos de Dios. ¿Creen ustedes que pudiéramos estar en un mejor lugar? Definitivamente no. Quiero darles un saludo a todos los que nos están viendo, tanto en Monterrey, en México, en los Estados Unidos, los que nos están viendo en Europa. Reciban un saludo muy cariñoso desde México, un saludo para todo el pueblo latinoamericano y para todo aquel que nos esté viendo. Verdaderamente hoy vamos a recibir una enseñanza muy preciosa que va a responder muchas de las dudas que tú puedas tener en tu vida, porque vamos a hablar también de la voluntad de Dios. Y la lectura la tenemos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 5, que nos dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Este es nuestro versículo central, nuestro versículo fundacional. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar en tu presencia. Gracias porque tú tienes un mensaje para nosotros en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, donde muchas cosas son para nosotros desconocidas, donde muchas veces no sabemos qué hacer, donde no encontramos respuestas. Y hoy queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté aquí en medio de nosotros, ya que estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Queremos cederte ese espacio en nuestro cerebro para que tú introduzcas tu preciosa palabra y podamos saber esas verdades profundas de las cuales tú nos dices en tu palabra que nosotros recibiremos. Padre Santo, te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras miserias. Perdona, Señor, todas nuestras faltas y te pedimos que nos perdones, nos arrepentimos, lávanos con la bendita sangre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, quien es el inspirador de las Sagradas Escrituras, nos ilumine. Y queremos, Padre, que tú hables a nuestro corazón, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra que viene directamente de ti. Tú dices en tu palabra que tú hablabas con Moisés cara a cara. Y hoy yo quiero pedirte que tú nos hables cara a cara y que podamos transmitir tu preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, por este medio virtual que tú nos has proporcionado para poder transmitir tu palabra y para poder entrar en contacto con nuestra iglesia en México y en los Estados Unidos y poder entrar en contacto con las personas que nos están viendo en el oeste de Europa. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a sentarnos. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios, bendito sea Jesucristo. De modo que en las manos de Dios.
Fíjense que en una ocasión yo me encontraba muy confundido porque estaban pasando ciertas cosas en mi vida y en la vida de la iglesia y realmente no encontraba una respuesta. Y lo que hice pues es lo que habitualmente hago, me puse de rodillas y le pregunté al Señor, Señor, no entiendo qué es lo que está ocurriendo, no encuentro una respuesta, no sé qué hacer, necesito que me hables, necesito que me digas. Y este fue el pasaje que me dio, precisamente, Eclesiastés 11, versículo 5, que nos dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Bueno, pues como dicen los jóvenes, tapón, no tuve otra más que callarme y decir verdaderamente, Señor, pues tú eres el que sabes todas las cosas y yo no tengo ningún derecho de preguntarte las profundidades de tus pensamientos, pero ahora entiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que si estamos en tus manos, todo va a estar muy bien. Y yo quisiera que alguien repitiera junto conmigo, si estamos en tus manos, todo va a estar muy bien. Una vez más, si estamos en tus manos, todo va a estar muy bien. Como todos sabemos, en el último par de años han pasado cosas totalmente desconocidas para nosotros. Cuando estudié medicina, pues la palabra pandemia se encontraba al borde de una de las páginas del libro de medicina interna. Me recuerdo bien porque en todo el siglo no había habido una pandemia y pues lo dejamos pasar. Y como ustedes sabrán, pues nos atacó esta epidemia que luego se convirtió en pandemia de COVID-19 y pues no solo yo, sino todos los médicos no sabíamos cómo tratar esta epidemia. El precio, desgraciadamente, lo han pagado muchas personas. Incluso, pues, se sometió la vacuna anti-COVID y, pues, temo decirles que la etapa 3 del estudio de esta vacuna somos nosotros, los seres humanos, cuando normalmente la etapa 3 todavía está a nivel de los animales. Pero la urgencia hizo que se hicieran pruebas ya en forma masiva con todo el mundo. Hay algunos que hablan de una conspiración, hay otros que hablan que es algo de los Illuminati, algunos más hablan que es una conspiración de personas muy ricas que desean que la población mundial disminuya. En realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, todo va a estar muy bien. Bendito sea Jesucristo. En la vida de creyentes amados y en mi propia vida he visto cumplirse en la voluntad de Dios y a veces no he encontrado respuestas a los problemas, al sufrimiento, a la enfermedad y pues ninguno de los que nos dedicamos a compartir la palabra de Dios, ya seamos pastores, rabinos, sacerdotes, ministros,
que pretendamos saber todas las respuestas, pues solamente seríamos personas soberbias porque no las conocemos. Son situaciones que se salen de nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. De modo que la única manera en que nosotros podemos manejar nuestra vida es a través de la palabra de Dios y estando precisamente en las manos de Dios. Para esto necesitamos hablar de que Dios tiene dos voluntades importantes, las cuales son la voluntad permisiva, es decir, que Dios no desea que ocurra algo, pero de alguna manera lo permite. Y la otra voluntad de Dios, que es la voluntad directiva, también llamada voluntad soberana y voluntad preceptiva, que es decir, que Dios va a hacer, pues, lo que Él desea hacer. Él es un Dios soberano. Entonces, hay cosas a las cuales nosotros no le hallamos un sentido, pero pues debemos de recordar que tenemos una mente finita y que Dios tiene una mente infinita. Dios es un Dios omnisciente. Es preciso que desde todos los púlpitos del mundo se predique a gran voz que Dios vive, que Dios ve, que Dios escucha y que Dios reina. Aunque el mundo esté lleno de terror, la palabra para el creyente de parte de Dios es no temas. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale no temas. De modo que mientras nosotros estamos temblando, mientras podemos pasar noches en vela, mientras podemos pasar días muy inquietos, el Señor no deja de repetirnos a lo largo de las Escrituras, no temas. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no temas. Hacia el otro lado y dígale, no temas. No debemos temer. Si Dios está a cargo, no debemos temer. Hay personas que piensan en Dios como un ser que está allá en el hiperespacio, un ancianito que está sentado en una mecedora, que está viendo hacia abajo y que no puede hacer absolutamente nada. Esa es la manera en que muchas personas piensan respecto a Dios. Pero déjame decirte que esa es una visión totalmente equivocada. Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. De modo que cuando vemos que cosas extrañas suceden y a veces que nos parecen aún ilógicas, pues debemos saber que Dios está detrás de eso. Dios está detrás de eso. O es su voluntad directiva hacerlo, o es su voluntad permisiva. También hablaremos de la palabra de Dios y de sus promesas. La pregunta que nos cuestiona en estos momentos es, ¿por qué mueren los buenos? O la pregunta que me han hecho muchas personas, ¿por qué? ¿Dónde quedaron mis oraciones? ¿Dónde quedaron mis ayunos? Me acuerdo de un jovencito que me dijo, es que yo estuve orando mucho por mi hermano y mi hermano falleció. Estuve orando, estuve ayunando y falleció. Bueno, debemos de saber que también la palabra de Dios
también nos dice que sabe el Señor librar a los justos. O sea que a veces Dios toma la vida de una persona buena, de una persona que hace el bien, para sacarlo de este mundo donde tenemos tantos conflictos y dificultades, y Dios en su omnisciencia ve lo que sigue en la vida de esa persona y entonces trata de guardarlo. Así es que, pues, quizá para ti estarme escuchando esto, has de pensar, pues al pastor se le hace muy fácil decirlo, pero para mí que estoy sufriendo esto no es tan fácil. Pues sí, pero así son las cosas. Debemos de saber que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Las promesas de Dios para sanar son una revelación de su voluntad, igual que sus promesas de salvación. Las promesas de Dios para sanar son una revelación de la palabra de Dios que nos habla de la sanidad. Y también las promesas de Dios para la salvación son una revelación de la palabra de Dios para la salvación. De modo que lo que vivimos no es otra cosa que experimentar las promesas de Dios. La eliminación de nuestras enfermedades está incluida en la obra redentora de Cristo, como nos lo dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 2:24, uno de nuestros versículos favoritos, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. De modo que este pasaje de 1 de Pedro 2:24 es un paralelo de Isaías 53, 4 y 5, que nos dice prácticamente lo mismo. Entonces, Dios tiene la sanidad unida a la obra de la salvación. Esto también lo podemos ver en el Salmo 103, cuando nos dice el Señor en su palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. De modo que en este versículo, en el anterior que citamos de 1 de Pedro 2:24 y de Isaías 53, 4 y 5, se nos muestra que la obra de la salvación está unida a la obra de la sanidad. Tendríamos que hablar que muchas enfermedades tienen su origen en el pecado. No todas, pero muchas de ellas tienen su raíz en el pecado. Hay otras causales de la enfermedad. Por ejemplo, el mal cuidado de nuestro cuerpo, no comemos lo que debemos, no bebemos lo que debemos, no levanten la mano, no hacemos ejercicio, no dormimos lo que debemos, en fin, descuidamos nuestro cuerpo. Hay otras razones, por ejemplo, el tomar o inyectarnos cosas que son drogas para nuestro cuerpo.
la marihuana, la cocaína, el cristal, todas esas drogas que hay ahorita en el mundo y que son de tan fácil acceso. Todas esas pues nos van a dañar nuestro cerebro y nuestro cuerpo y eventualmente nos van a llevar a la muerte, porque estando privado de tus capacidades mentales es muy fácil que te le avientes a un coche, que tomes una pistola y te zorrajes un tiro o que busques la muerte de alguna manera. Cristo cumplió las palabras de Isaías en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17 cuando nos dice que Cristo sanó a todos los enfermos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué diremos de la enfermedad? Voy a hacerle una revelación que la mayoría de las personas, aún cristianos, desconocen. La enfermedad no viene de Dios. Entonces, si no viene de Dios, ¿de dónde vendrá? Cuando Adán y Eva pecaron, automáticamente perdieron las bendiciones que Dios les había dado. Y dentro de esas bendiciones, pues estaba el ser sanos. Hubo 3 muertes como resultado del pecado de Adán y Eva, que fue la muerte espiritual, que es la separación de Dios espiritualmente mientras estamos aquí en la tierra, la muerte física, que es la separación del que vive del que muere, y finalmente la muerte eterna, que es la separación espiritual de Dios por toda la eternidad. Son esos 3 tipos de muerte las que sobrevinieron como resultado del pecado de Adán y Eva. Entonces, vamos a ver en el Evangelio frecuentemente asociadas estas 2 palabras. En algunas ocasiones yo decía, bueno, pues aquí lo que quiere decir el Señor en el Evangelio es que te declaro sano. Pero no, también decía, te declaro perdonado, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos una asociación frecuente entre el pecado y la enfermedad. Y podríamos dedicar 1 o más horas para enseñar al respecto. Y como lo dijimos antes, no en todos los casos la enfermedad es resultante del pecado. La enfermedad, si no viene de Dios, pues del único lugar donde puede venir es de Satanás. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta sarna maligna no es otra cosa que un cáncer de piel. Un cáncer que le producía mucha comezón. Dice la palabra de Dios que agarraba Job un pedazo de barro y se rascaba con el barro. Entonces, pues el resultado de esta enfermedad, si leemos los versículos precedentes, es que Satanás le pidió permiso a Dios para tocar la vida de Job, siempre y cuando le dijo Dios, no tomes su vida. Entonces, Satanás llegó hasta el extremo, del extremo, del extremo, del extremo, pero no tomó su vida. Y pues
en aquel tiempo como en este, el cáncer era una enfermedad mortal. El día de hoy, pues desgraciadamente, el diagnóstico de cáncer prácticamente es un diagnóstico fatal, a menos que se encuentre en sus primeros estadios. Pero cuando a alguien ya le dicen, estás en etapa 3 o en etapa 4, pues la verdad es que más vale irse para la casa y estar con tu esposa y con tus hijos que estar en un hospital lleno de tubos, tan solo esperando los efectos secundarios de la quimioterapia y muriendo en un lugar ajeno. De modo que el cáncer puede ser sanado en las etapas iniciales. A veces Dios, de una manera milagrosa, sana a esa persona, como nos ha tocado en varios casos en la iglesia. Tenemos personas que las han bajado de la mesa de operaciones, personas ya diagnosticadas, personas con todos los estudios habidos y por haber, y donde el doctor a la hora de operar pide un nuevo estudio y resulta que el famoso tumor que tenía la persona ya no lo tiene. No se me olvida un caso en particular, una señora que se llama Margarita, y le dijo al doctor, doctor, antes de que me opere, ¿por qué no me repite el estudio? Y el cirujano pues se molestó y dijo, ¿para qué quiere que le repita el estudio? Y dijo, porque han estado orando por mí y yo tengo la sensación de que ese tumor que yo tenía ya no lo tengo. Entonces le hacen el estudio y efectivamente el tumor ya no estaba en ella. Así es que para sorpresa del primer cirujano, el segundo cirujano, el tercer cirujano y las enfermeras, pues la señora se bajó de la mesa de operaciones, se fue a su cuarto y se fue para su casa. Dios sigue haciendo milagros hoy. Y en nuestra iglesia tenemos muchos testimonios de personas con enfermedades consideradas incurables que han sido sanadas. También nos dice la palabra del Señor que Job mantuvo una fe inconmovible mientras clamaba a Dios por liberación y fue sanado. Eso es lo que nos dice el capítulo 42 del libro de Job. También vamos a ir al libro de Santiago, carta de Santiago, capítulo 5, en los versículos 15 y 16. Fíjese muy bien lo que dice aquí. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A mí me gusta mucho este pasaje, esta parashá, como se dice en hebreo, de la palabra de Dios, porque nos dice de una manera muy clara que la oración tiene el poder de sanar a los enfermos. Que una persona como usted y yo, que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, podemos orar por las personas y éstas ser sanadas. Nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará.
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Atención, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces lo que se interpone entre la sanidad en ese enfermo, pues es un pecado de amargura, un pecado de falta de perdón. Y entonces nos dice el Señor, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. Y a continuación nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. A lo mejor tú dices, bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento. Pues no, porque esta carta de Santiago es una carta del Nuevo Testamento. Quizá tú digas, bueno, eso pasó solamente con los apóstoles. No, también pasó con los profetas en el Antiguo Testamento. Y también sucede en la iglesia el día de hoy. Nosotros como iglesia no tenemos el don apostólico de sanidad. El don apostólico de sanidad es que nosotros oramos por los enfermos, 100 de ellos y los 100 se sanan. Ese es el don apostólico de sanidad. Ese don no lo tenemos, pero tenemos el don de intercesión por la sanidad. Esto quiere decir que oramos por los enfermos y Dios toma la decisión que en base a su palabra siempre es la sanidad y Él sana al enfermo. También algunas personas dicen, bueno, es que Elías y los apóstoles y discípulos del Señor pues eran personas muy santas, eran personas pues diferentes a nosotros. Pues no, fíjese lo que dice el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. De modo que Elías era un hombre como nosotros, es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Era como usted y como yo. Sin embargo, era un hombre de fe, y como un hombre de fe, como usted y como yo, podemos orar por los enfermos y los enfermos ser sanados. Así es que si usted va a un hogar de alguien y hay un enfermo, pídale que le permita orar por él y ore por sanidad, cite las promesas de sanidad y declare a esa persona sana en el nombre de Jesús. Y amén y amén. Aquí entra el asunto de la fe. Mi papá decía, hace años, decía, los cristianos todo lo resuelven con la fe. Y yo le decía, pues sí, papá, todo se resuelve con la fe. Y dice, es que yo no tengo fe. Bueno, es que la fe se produce por la lectura de la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es triste cuando andamos con poca fe. ¿Qué significa andar por fe? Significa que nuestros pensamientos son formados, que nuestras acciones son reguladas y que nuestras vidas son moldeadas por las sagradas escrituras.
El día de anoche, al estar yo orando, le decía al Señor, Señor, guarda a nuestra familia y guarda a la iglesia de todo contagio de COVID. Guárdalos, porque todos los días recibo llamadas y mensajes de WhatsApp diciendo, fulano está enfermo y el hermano y el papá o la mamá y luego toda la familia está enferma y yo le decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Unos vacunados, otros no vacunados, unos con una vacuna, otros con las dos. Y yo lo que le dije al Señor, Señor, me someto totalmente a tu voluntad. Me sujeto absolutamente a tu voluntad, pero guarda a los creyentes de la iglesia. Guarda a mi familia. Yo hago todo lo que tú quieras que yo haga, pero guárdanos, guárdanos. Y sabe, lo he visto en nuestra propia familia, pues sí tuvimos varios casos de COVID, pero un COVID leve, un COVID que salieron pronto. Y a partir de anoche, pues creo que ya no volveremos a tener ni un solo caso, confiando por fe en las promesas de Dios. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Repita junto conmigo. Yo no voy a tener COVID. Una vez más. Yo no voy a tener COVID. Una vez más. Yo no voy a tener COVID, confiado en las promesas de Dios. Esto no es el poder del pensamiento tenaz ni el poder del pensamiento positivo. Son declaraciones de fe basados en la palabra de Dios. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es que no estamos hablando en el aire. La fe sostiene como viendo al invisible. La fe soporta los desengaños, las dificultades y todos los pesares de la vida, reconociendo que todo viene de la mano de Dios. Fíjese lo que acabo de decir. La fe soporta los desengaños, las dificultades y todos los pesares de la vida, reconociendo que todo viene de la mano de Dios. Aún admitiendo que hay muchas cosas en este mundo de pecado y sufrimiento que nos desaniman y entristecen, debemos decir lo que dice el Salmo 39, versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Satanás tiene libertad hasta cierto límite. Dios no le permite hacer más allá de lo que el Todopoderoso decide que se haga. Así es que si vemos nosotros que una enfermedad está progresando, pues es que Dios la está permitiendo. Y Dios la está permitiendo por una razón. La principal razón, y esto quiero que le quede muy claro, es que la persona que tiene la enfermedad se salve, reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. La segunda razón es
para que el esposo o la esposa de la persona enferma se salve. La tercera razón es para que la familia inmediata se salve. Y aún hay una razón mayor, que toda la iglesia donde pertenece esa persona también confirme su decisión por Jesucristo. Así es que siempre, siempre, siempre la razón va a ser salvación. Y cuando ya todos son salvos, ¿cuál pudiera ser la razón? Bueno, la consagración de las mismas personas. Cuando nosotros decimos lo que dice el Salmo, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste, esa es la diferencia entre el hombre de fe y el incrédulo. De esta forma, el hombre de fe acepta todo como proveniente de la mano de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La enseñanza correcta de este versículo es que el hombre, oiga esto muy bien, tiene libre decisión. Yo quisiera que alguien repitiera junto conmigo, libre decisión, en voz alta, libre decisión. Tenemos libre decisión, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y luego sigue la segunda parte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación viene al pecador por su voluntad de escuchar el Evangelio de Cristo, creer y arrepentirse de sus pecados. Y aún esto es parte de la obra de gracia del Señor. Nos dice Hechos 3:19, y este versículo, como muchas veces lo he dicho, me cambió la vida. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Vamos a repetirlo juntos en voz alta. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Habías pensado tú eso? Cuando a mí me compartieron por primera vez ese versículo, no lo podía creer, porque yo estaba seguro que iba a ir a condenación. Y de ninguna manera pensaba que pudiera ir al cielo, pero leí ahí en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Entonces yo le dije al creyente que me estaba compartiendo, le dije, entonces si yo me arrepiento y trato de cambiar de vida, ¿Dios puede perdonar mis pecados? Y él me dijo, sí. Y en ese momento cambió mi vida. Y no solamente cambió mi vida, cambió la vida de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos, de mis nietos, de toda nuestra familia. Entonces fíjese usted que tú vas a tomar una decisión generacional. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, realmente está tomando una decisión ejecutiva, como se dice en las esferas del poder, que va a afectar tus generaciones. Un día alguien va a decir, yo soy salvo porque mi abuelito fue salvo. Y entonces él le compartió a mi mamá y mi mamá a mí. O quizá una descendencia todavía más larga. Entonces, es tremendo.
Porque también cuando una persona rechaza a Jesucristo, está cerrando la puerta para el resto de su familia. La está complicando. Notemos la experiencia de Job, a quien el Señor dice en Job 1, versículo 8, que Dios dijo, no hay otro como él, refiriéndose a Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se imagina? ¿Usted es así? ¿Yo soy así? No. Definitivamente Dios, cuando se refería a Job, decía esto. Decía, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A ver, vamos a repetir juntos. Voz alta, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, aquí estamos viendo que un hombre con estas características pasó por una enfermedad que fue un cáncer. De modo que la enfermedad puede venir a cualquier persona en un momento dado. Pero al final de sus días, Job se lo muestra en la presencia de Dios y cómo se comporta. Nos dice Job, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así, la visión de Dios hizo que Job se aborreciera a sí mismo y se humillara ante el Omnipotente. Fíjese qué cambio tan tremendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5. Fue la visión de Dios lo que hizo que Job cambiara. Como diciendo, ¿y quién soy yo para juzgar a Dios? No soy nadie. Lo mismo debemos hacer nosotros. Ha habido personas, aún creyentes, que me han dicho, estoy enojada con Dios, porque se llevó a mi esposo, porque se llevó a mi padre, porque se llevó a mi madre. Y yo les he dicho siempre, tú no tienes derecho a enojarte con Dios. Es más, enojarte con Dios es una blasfemia. No tenemos derecho a juzgar a Dios. Dios, de su libre voluntad, de su voluntad soberana, creyó que lo mejor era para él salir de este mundo. Muchos creen que Dios sana algunas veces a los enfermos, pero no tienen conocimiento personal de Jesús como el sanador, siempre presente en sus corazones. No saben nada acerca de la gran cantidad de hechos que prueban que la sanidad física forma parte de la salvación de cada ser humano que recibió a Cristo. Y por cuanto Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, el hecho de que Él sanó a todos prueba que es la voluntad de Dios que todos seamos sanados. Como nos lo dice Isaías 53:5, primera de Pedro 2:24. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5.
y por cuya herida fuisteis sanados, primera de Pedro 2:24. De modo que es la voluntad de Dios sanar a todos. Así es que usted agárrese de esos 2 versículos y reciba la sanidad de Dios. En un momento más que oremos por sanidad. Murmurar contra Dios es rebelión. Discutir sus caminos es dudar de su sabiduría. Criticarle es pecado. Y aprende esta frase que yo he aprendido a lo largo de los años. Dios es demasiado sabio para cometer errores y demasiado amoroso como para dejar de ser bondadoso. Es ante la voluntad del Señor que debemos inclinarnos. Es Él quien debe decir dónde debo vivir, en qué circunstancias he de vivir y cuánto tiempo debo vivir. Aunque en el caso personal yo espero vivir hasta el arrebatamiento o por lo menos hasta los 90 años, como se lo he pedido. Yo, cuando Dios me da el privilegio de bendecir a un bebé recién nacido, les digo siempre, yo voy a bendecir tu matrimonio y voy a bendecir a tus hijos. Y créanmelo, se ha cumplido esa palabra profética. Hay varias personas en la iglesia que pueden dar testimonio de eso. Para que nosotros lleguemos a la vejez y para que Dios nos quite la vida, no necesitamos la ayuda de una enfermedad. La voluntad de Dios en relación a tu muerte o a la mía es que como su Hijo, después de vivir una vida de fruto, después de cumplir el número de días que Dios tiene para ti, simplemente dejes de respirar y duermas en Cristo, para luego despertarte del otro lado y vivir con Él para siempre, como fue el caso de Abraham y de Job. Fíjese usted que nosotros tuvimos en la iglesia una señora muy querida llamada Lupita. Lupita, una señora muy buena hija, tenía aproximadamente 70 años, muy fiel a Dios, jamás faltaba a la iglesia. Los sábados cuidaba a su mamá en la noche, ya una señora de 90, y al día siguiente, domingo, ya estaba a mero adelante en la iglesia. Bueno, pues un domingo fue a la iglesia, llegó a su casa, preparó de comer, les dio de comer, se sentó un rato a ver la televisión, se acostó y ya no despertó. Se fue. Esa es la muerte del justo. Cerrar los ojos y partir para la eternidad. ¿No le parece maravilloso? No tubos, no hospital, no jaloneadas, no piquetes y lastimaduras en todo el cuerpo. No, simplemente cerrar los ojos y partir para la eternidad. ¿Por qué no todos los que escuchan el Evangelio son salvos? Bueno, porque mientras las personas confíen en sus propias fuerzas, no pueden caer en los brazos de la misericordia. Pero una vez que el Espíritu Santo los convenza de que no hallarán ayuda en sí mismos, reconocerán que están perdidos y clamarán, y este clamor será oído.
luego nos viene la pregunta, bueno, ¿y mientras? ¿Mientras qué ocurrirá? Bueno, pues mientras seguiremos predicando, seguiremos testificando, seguiremos hablando de Cristo, seguiremos creyendo, seguiremos confiando y esperando el milagro que Dios nos ha prometido. De modo que no te desesperes. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile en voz alta, no te desesperes. Voltea al otro lado y dile, no te desesperes. Y luego dígale, tu respuesta está en camino. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu respuesta está en camino. El día aparece cuando las noches son más cerradas. Cuando más oscuro está, es cuando de pronto viene la luz de un nuevo día. Nos dice la palabra del Señor, por la noche es el lloro, pero el gozo viene por la mañana. Bendito sea el Señor. No habrá descanso en tu corazón hasta que aprendas a ver la mano de Dios en todo. Mi Dios es infinito en poder. Por lo tanto, decimos lo que dice el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a orar. Si usted tiene alguna enfermedad, vamos a incluirlo en esta oración. Primero vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, en esta hora, repita junto conmigo en voz alta, poniendo su mano derecha en su corazón. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, porque te he faltado. Perdóname, Señor, porque no he seguido tus caminos. Perdóname, Señor, me arrepiento y te pido tu gracia para abandonar todo pecado. Lávame con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Padre, te pido en esta hora que me sanes. Sáname, Señor. Sáname. Sáname, Señor. Ahora déjeme orar a mí. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, esta persona que me está viendo y que me está oyendo, declaro la palabra de Dios que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. También en base a la palabra que dice, he aquí os doy potestad, poder, de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En base a esa palabra, ato y arranco todo espíritu de enfermedad de COVID, lo arranco de raíz, lo echo fuera a los infiernos y le impido regresar en el nombre de Jesús. En base a la palabra de Dios que dice, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Te declaro sano
en el nombre de Jesucristo. Te declaro sana en el nombre de Jesucristo. Sea donde fuere tu enfermedad, sé sano, sé sana en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora vamos a ir a la bendición final. Vamos a ir a la bendición sacerdotal de Números. Mis amados, esta es la palabra de Dios y en base a ella te bendigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, paz. Que la bendición que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, a Hannah, Débora y Esther, está en ti y permanece para siempre. Que todos tus planes, metas, proyectos, angustias, enfermedades, tu persona, tu matrimonio, tu familia, todos sean guardados de contagio, todos sean sanados, todos sean bendecidos, lo que está torcido se enderece, lo que está fuera del camino vuelva al camino, lo que está dañado sea restaurado. El Señor bendiga tu matrimonio con paz y armonía. El Señor bendiga a tus hijos, cada uno de ellos, incluso aquellos que están por nacer. El Señor bendiga tu hogar con paz, tu economía con prosperidad y te guarde de aquí al rapto con salud y vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a la bendición apostólica, que es la bendición evangélica. Que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo están contigo y con tu familia. El Señor te conceda esas peticiones que tú le has estado haciendo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, Señor. Déjeme decirle las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No temas, no temas, cree solamente. El Señor les bendiga y les guarde y nos vemos pronto con la ayuda de Dios.